En el corazón de un México olvidado por el tiempo, donde el sol abrasador besa el suelo de tierra, existía un pequeño pueblo de dolorosos contrastes. Por un lado, las fachadas coloridas y las tiendas de artesanía sonreían a los turistas que pasaban en coches con aire acondicionado, buscando una experiencia auténtica. Por el otro, en las callejuelas sin pavimentar, la vida latía a un ritmo más lento y difícil, marcado por la pobreza silenciosa y la lucha diaria. Era en ese mundo de fronteras invisibles donde vivía Miguel, un niño de apenas 8 años, cuyos ojos grandes y oscuros cargaban la seriedad de un hombre anciano. Su dignidad era un escudo fino, pero inquebrantable, contra la aspereza de una infancia robada por la necesidad y la preocupación constante por el mañana. La vida de Miguel era un ciclo de responsabilidades que ningún niño debería conocer. Su madre, Elena, una mujer de sonrisa dulce y manos antaño ágiles, yacía en una cama improvisada en el fondo de su humilde casa de adobe. Una enfermedad traicionera le había robado las fuerzas, dejándola incapaz de trabajar, de cuidar a su hijo como había soñado. Por eso, era Miguel quien vestía la armadura de proveedor. Todas las mañanas salía con el estómago vacío y el corazón lleno de una única misión: encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera transformarse en el almuerzo de la familia. Sus pequeños hombros cargaban un fardo inmenso, pero su espíritu se negaba a doblegarse, alimentado por el amor incondicional hacia aquella que le dio la vida y que ahora dependía de él. El epicentro de los sueños y del hambre de Miguel tenía un nombre: La Ventana Dorada. El restaurante más lujoso del pueblo era un espejismo de prosperidad en medio del polvo. A través de sus cristales impecablemente limpios, el niño veía un universo paralelo: manteles blancos, cubiertos que brillaban como joyas y, sobre todo, la comida: panes dorados, platos humeantes, postres coloridos. Para Miguel, aquel lugar no era solo un restaurante, era la promesa de un mundo sin hambre, un paraíso de olores y sabores que solo podía visitar en su imaginación. Pasaba horas observando desde lejos, sintiendo el aroma del pan caliente que el viento traía como una tortura deliciosa, un recordatorio cruel de lo que no podía tener, pero que tanto necesitaba. Al mando de aquel oasis de abundancia estaba Ricardo, el gerente, un hombre de mediana edad, con un traje siempre impecable y una expresión permanentemente agria, como si el mundo le debiera disculpas por su imperfección. Para Ricardo, La Ventana Dorada era más que un negocio, era una extensión de su propio ego. Cada detalle, desde el pliegue de la servilleta hasta la ausencia de una sola partícula de polvo en el suelo, era una cuestión de honor. Veía la pobreza del pueblo no con compasión, sino como una mancha que amenazaba la imagen de su establecimiento. Los niños descalzos y los mendigos eran, para él, plagas a erradicar, una contaminación visual que podría molestar a su clientela rica e influyente. El abismo entre Miguel y Ricardo era el retrato fiel del propio pueblo. Por un lado, un niño cuya mayor riqueza era el amor por su madre y una resiliencia forjada en la dificultad. Su moneda era la esperanza, su lujo, un trozo de pan. Por el otro, un hombre que medía el valor del mundo en billetes y apariencias. Su moneda era la ganancia, su lujo, el poder de decidir quién era digno de cruzar su puerta. Miguel representaba el alma de aquella tierra, con sus heridas y su fuerza silenciosa. Ricardo, a su vez, era el rostro de la indiferencia, la muralla de arrogancia que separaba a los que tenían todo de los que no tenían absolutamente nada, salvo su propia dignidad. Cada día, el hambre se convertía en un dolor más agudo en el vientre de Miguel, y la imagen de su madre, más pálida y débil, lo impulsaba más allá del miedo. Ya había intentado pequeños trabajos, cargado bolsas, ofrecido ayuda a cambio de algunas monedas, pero hoy la necesidad era más urgente. El olor que se escapaba de la cocina de La Ventana Dorada parecía llamarlo por su nombre, una canción de cuna para su estómago que rugía en protesta. Miró sus manos pequeñas y sucias de tierra, luego la reluciente puerta de cristal del restaurante. Un plan desesperado comenzó a formarse en su mente, una apuesta movida por la más primitiva de las fuerzas,
la necesidad de sobrevivir para proteger a quien amaba. Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo, porque el viaje de Miguel apenas comienza, y lo que sucederá cuando cruce esa puerta demostrará que los encuentros más inesperados pueden reescribir destinos, desafiando la lógica del mundo y revelando que, detrás de cada rostro, existe una historia que merece ser escuchada. La fuerza que lo movía era mayor que cualquier humillación que pudiera enfrentar, pues no era solo por sí mismo, sino por la mujer que representaba todo su universo. El sonido de su propio estómago rugiendo fue el empujón final. Miguel respiró hondo, llenando sus pequeños pulmones con el polvo de la calle y el aroma de esperanza que venía del restaurante. Pensó en el rostro de su madre, en la débil sonrisa que ella le daría si volviera a casa con un pan aún caliente en las manos. Esa imagen era todo lo que necesitaba. Con el corazón martilleando contra las costillas, se limpió las manos en sus pantalones remendados. Levantó la barbilla y dio el primer paso hacia la entrada de la ventana dorada. No iba a pedir limosna. Iba a ofrecer lo único de valor que poseía, su fuerza de trabajo, su voluntad de ser útil. Con una determinación que desmentía su tierna edad, Miguel empujó la pesada puerta de cristal. El tintineo de una pequeña campana anunció su entrada, y por un instante, el sonido de las conversaciones y los cubiertos disminuyó. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura que ahora estaba parada en el umbral entre dos mundos. El aire frío del ambiente climatizado lo envolvió, un contraste impactante con el calor del exterior. Por un segundo, se sintió intimidado, un grano de polvo en un salón de mármol. Pero entonces, el abrumador olor a comida fresca lo golpeó, fortaleciendo su resolución. No retrocedería. Necesitaba intentarlo, por su madre. El gerente, Ricardo, divisó a la pequeña figura desaliñada desde lejos y su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. Para él, la presencia de Miguel era como una cucaracha en un banquete, una ofensa directa a la pureza y exclusividad que tanto se esforzaba por mantener. Marchó hacia el niño, sus zapatos caros golpeando el suelo pulido con una autoridad amenazadora. Cada paso estaba calculado para intimidar, para dejar claro que aquel no era su lugar. Antes incluso de que Miguel pudiera abrir la boca, la mirada de Ricardo ya lo había juzgado, condenado y sentenciado al exilio de aquel templo de opulencia. El gerente se detuvo ante él, cruzando los brazos, una muralla humana infranqueable entre el hambre y el pan. Con las manos temblorosas, pero la voz sorprendentemente firme, Miguel levantó la mirada hacia el hombre. No extendió la mano en súplica, no usó la pobreza como un lamento. En cambio, sus ojos dignos buscaron los del gerente y habló con una simplicidad que desarmaría a cualquiera que aún tuviera corazón. «Señor, con su permiso, vi el pan en el escaparate, parece muy caliente». Hizo una pausa, tragando saliva. «No lo quiero gratis. Puedo limpiar el suelo, lavar los platos, cualquier cosa. A cambio, solo un trozo de ese pan para mi madre». La propuesta era honesta, una petición de trabajo, no de caridad, una afirmación de su voluntad de merecerlo. La reacción de Ricardo fue un espectáculo de crueldad. Primero un silencio atónito, seguido de una carcajada corta y amarga que atrajo la atención de las mesas más cercanas. Se inclinó, invadiendo el espacio personal del niño, su aliento con olor a café caro. «¿Limpiar mi suelo?», se burló con la voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. «¿Crees que tus manos sucias pueden siquiera tocar algo en este restaurante? Mírate, tu presencia aquí ya contamina el aire. Clientes como los míos pagan caro para no tener que ver gente como tú». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión, diseñada para quebrar el espíritu del niño y servir de ejemplo. La humillación fue pública e implacable. Ricardo agarró a Miguel por el hombro delgado, sus dedos apretando con fuerza, y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. «¡Fuera!», gritó con el rostro rojo de una furia performática. «Vuelve al agujero del que saliste y no te atrevas a volver a pisar mi establecimiento. Este no es lugar para mendigos». Los clientes, antes indiferentes, ahora observaban la escena con una mezcla de incomodidad y mórbida curiosidad.
Algunos susurraban entre sí, otros desviaban la mirada hacia sus platos, cómplices silenciosos de aquella brutal demostración de poder. Nadie se movió, nadie dijo una palabra para defender al niño que era públicamente avergonzado por tener hambre. Miguel no lloró, clavó los pies en el suelo, obligando a Ricardo a detenerse por un instante. Levantó la cabeza y con una lágrima solitaria, finalmente escapando y trazando un camino limpio en su mejilla polvorienta, dijo con la voz entrecortada: «No soy un mendigo, solo quería trabajar». Aquella afirmación, aquella chispa de dignidad en medio de la tormenta de desprecio, fue su último acto de resistencia. Ricardo, aún más enfurecido por la audacia del niño, lo empujó con fuerza hacia afuera, haciéndolo tropezar y caer en la acera polvorienta. La puerta de cristal se cerró con un golpe sordo, sellando la frontera entre los dos mundos y dejando a Miguel afuera, con el dolor del hambre y ahora el dolor de la humillación. Con la cabeza gacha, sintiendo el calor de la vergüenza quemarle el rostro, Miguel se preparaba para levantarse y desaparecer en las callejuelas que también conocía. El sabor amargo de la derrota era casi tan malo como el vacío en su estómago. Se sentía pequeño, invisible, una nada. Pero en el momento exacto en que puso las manos en el suelo para reincorporarse, la campana de la puerta del restaurante sonó de nuevo. Esta vez el sonido no fue delicado. La puerta se abrió con una fuerza que sugería urgencia e indignación. Miguel no se dio la vuelta, esperando quizás un nuevo insulto. Solo quería desaparecer, llevar su fracaso lejos, al regazo de su madre, donde sabía que encontraría refugio. Sin embargo, lo que vino no fue un grito, sino una sombra que lo cubrió del fuerte sol. Lentamente, Miguel levantó la vista. Parado frente a él, había un hombre que había notado vagamente dentro del restaurante, sentado solo en un rincón. Era un extranjero, con el rostro marcado por el tiempo y por una soledad visible, de apariencia ruda y ojos de un azul profundo y cansado. No le dijo nada al niño. En cambio, sus ojos estaban fijos en la puerta del restaurante, más específicamente en la figura de Ricardo, que observaba la escena con una expresión de irritación y sorpresa. El silencio que se instaló era pesado, cargado de una tensión que prometía romper la apatía de la tarde. El turista, cuyo nombre era Arthur, dio un paso adelante, colocándose entre Miguel y la puerta del restaurante, como un escudo. Se volvió hacia Ricardo y su voz, cuando finalmente habló, era baja, pero cortante como el cristal. «¿Cuál es el precio de un pan en este lugar?», preguntó, en un español con fuerte acento. «¿Cuánto cuesta para que su imagen de perfección no sea arañada por la visión de un niño con hambre?». Ricardo, tomado por sorpresa, tartamudeó, intentando formular una respuesta autoritaria, pero la calma peligrosa en los ojos de Arthur lo desarmó. El gerente sintió, por primera vez en aquel día, que había perdido el control de la situación que él mismo había creado. Ignorando la respuesta confusa de Ricardo, Arthur entró nuevamente en el restaurante. No gritó, no hizo un escándalo. Su revuelta era fría y metódica. Caminó hasta el mostrador, sacó de su cartera un billete de alto valor y lo arrojó sobre el mármol. «Quiero la mejor comida que tengan, el plato más caro, la bebida más fina y todos los panes que están en ese escaparate», ordenó al empleado atónito, «para llevar». Luego se volvió hacia la clientela silenciosa y completó, con la voz resonando por el salón: «Espero que todos estén disfrutando de su almuerzo». El sarcasmo en sus palabras era una bofetada en el rostro de cada persona que presenció la humillación del niño y no hizo nada. Con la comida empacada en una gran bolsa, Arthur salió del restaurante. Ricardo todavía estaba parado en la puerta, mudo, humillado en su propio territorio. Arthur pasó a su lado sin dirigirle una sola mirada. Su atención estaba enteramente en Miguel, que continuaba sentado en la acera, observando todo con los ojos muy abiertos, sin entender el giro de los acontecimientos. El hombre se agachó frente al niño, el rostro rudo suavizado por una expresión que Miguel no podía descifrar. «Esto es para ti», dijo Arthur, extendiendo la bolsa que olía a paraíso. Nadie debería tener que suplicar por comida. El gesto fue tan inesperado, tan monumental,
que Miguel se quedó paralizado, incapaz de reaccionar, en un acto que sorprendió aún más a los observadores que espiaban por las ventanas de la Ventana Dorada. Arthur no se limitó a entregar la comida e irse. Miró la acera sucia, se quitó su costosa chaqueta, la dobló y se sentó al lado de Miguel. Abrió el paquete del pan más dorado y se lo extendió al niño. «Vamos, come, conmigo», lo invitó. Y así, bajo el fuerte sol de México, un turista extranjero y solitario y un niño local hambriento comenzaron a compartir una comida en la acera, un banquete improvisado que valía más que todos los platos servidos dentro del restaurante. La barrera social había sido rota de forma espectacular. Comieron en silencio durante unos minutos. El único sonido era el de la masticación hambrienta de Miguel, que devoraba la comida como si fuera la primera de su vida. Arthur solo observaba, un torbellino de emociones agitándose dentro de él. Había actuado por un impulso, una repulsión súbita por la crueldad que había presenciado. Él, que vivía aislado en su propio mundo de éxito y memorias perdidas, sintió una conexión inesperada con aquel niño. Había algo en la dignidad de Miguel, en la forma en que se negó a ser visto como un mendigo, que lo conmovió profundamente, despertando una parte de sí mismo que pensaba que estaba muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Cuando Miguel disminuyó el ritmo, ya saciada el hambre más aguda, Arthur finalmente habló, su voz ahora gentil. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Miguel», respondió el niño con la boca todavía un poco llena. «Gracias, señor». Nadie nunca no pudo terminar la frase. La emoción lo embargaba. Arthur solo asintió. «No tienes que agradecer. Pero dime, Miguel, ¿por qué tanta prisa en llevarle el pan a tu madre? ¿Qué tiene ella?» La pregunta fue hecha con cuidado, sin invasión, solo con un interés genuino que invitaba a la confianza, algo que Miguel rara vez recibía de extraños. Dudoso al principio, Miguel comenzó a hablar. Describió a su madre, Elena, no por la enfermedad, sino por la bondad. Contó cómo ella lo cuidaba, cómo le enseñaba las letras y los números, cómo su abrazo era el lugar más seguro del mundo. Y luego, con voz baja, habló de la fiebre que no cedía, de la debilidad que le impedía levantarse. Mientras hablaba, la preocupación y el amor profundo que sentía por ella eran palpables, una energía que los envolvió a ambos en aquella burbuja de confidencia en la acera. Arthur escuchaba cada palabra con atención, la mirada fija en el rostro expresivo del niño, sintiendo el peso de aquella responsabilidad precoz. Fue entonces cuando algo sucedió. Al escuchar el nombre Elena, una cuerda invisible vibró en el fondo de la mente de Arthur. Era un nombre común, por supuesto, pero la forma en que Miguel lo pronunció con tanta reverencia y cariño encendió una chispa en un rincón oscuro y polvoriento de su memoria. Una imagen fugaz, un borrón de un rostro gentil, el olor a antiséptico, una sensación de consuelo en medio de un gran dolor. El recuerdo era tan débil y distante que lo descartó como una mera coincidencia, una jugarreta que su mente solitaria le estaba haciendo. Aún así, una curiosidad incómoda comenzó a instalarse en su pecho. «Elena», repitió Arthur, más para sí mismo que para Miguel. «Es un bello nombre. ¿Ella siempre ha vivido aquí en este pueblo?» Miguel asintió. «Sí, señor. Nació aquí. Antes de enfermarse, era enfermera en el hospital público. Ayudaba a todo el mundo. La gente dice que tenía manos de ángel, que curaban solo con tocar». Esa información golpeó a Arthur como una pequeña descarga eléctrica. Enfermera, hospital público. El recuerdo nebuloso ganó un poco más de foco. La imagen de un techo blanco, el sonido de un monitor cardíaco, el dolor lancinante de un cuerpo roto y un rostro, el rostro de una mujer que le hablaba en un español suave. El escepticismo de Arthur, su coraza construida a lo largo de años de soledad y desilusión, comenzó a resquebrajarse. Miró a Miguel, a los ojos honestos del niño, y vio un reflejo de una bondad que había conocido una vez, en un pasado que le fue robado por un accidente. Recordaba despertar en un país extraño, sin documentos, sin memoria, solo con un dolor que lo consumía todo. Y la recordaba a ella, la enfermera que se quedó a su lado, que no lo trató como un caso perdido, sino como un ser humano.
¿Sería posible? Después de tantos años, ¿el destino lo habría traído de vuelta a este lugar por una razón? Una necesidad urgente, casi irracional, se apoderó de Arthur. Necesitaba ver a esa mujer. Necesitaba confirmar si la más insensata de las coincidencias era, en realidad, un reencuentro orquestado por el destino. Se levantó, la decisión estampada en su rostro. «Miguel», dijo la voz cargada de una nueva intensidad, «¿crees en los milagros?» El niño, confundido, solo lo miró. «Necesito que me lleves con tu madre. Ahora, por favor». La petición era extraña, repentina, pero había tanta sinceridad y urgencia en su tono que Miguel no dudó. Confiaba en aquel hombre. El niño se levantó, guardando un trozo de pan en la bolsa para más tarde. Comenzó a guiar a Arthur por las calles que el turista común nunca veía. Dejaron atrás la plaza principal, las tiendas coloridas, y se sumergieron en el laberinto de callejones de tierra, donde las casas eran sencillas, pero las ventanas estaban adornadas con macetas de flores. A cada paso, Arthur sentía su corazón latir más fuerte, una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Estaba persiguiendo un fantasma, una fantasía creada por una mente solitaria, o estaba a punto de encontrar la única pieza que faltaba en el rompecabezas de su propia vida? Mientras caminaban, Arthur observaba el marcado contraste de la ciudad. La pobreza era innegable, pero también había una riqueza que el dinero no podía comprar. Niños jugando en la calle, vecinos conversando en las puertas, el sonido de la música proveniente del interior de las casas. Era una comunidad unida por la dificultad, algo que él en su vida de lujo aislado nunca había experimentado. Se dio cuenta de que su viaje con Miguel no era solo a través de las calles de la ciudad, sino también un viaje hacia su interior, hacia un mundo de emociones y conexiones humanas que había evitado deliberadamente durante años. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de adobe azul, con la pintura descascarada por el sol, pero con una enredadera de flores rojas trepando por la pared, una señal de cuidado y amor. «Es aquí», susurró Miguel, señalando la sencilla puerta de madera. El corazón de Arthur sentía que iba a explotar. Estaba parado ante una puerta que podría llevar a una decepción aplastante o a la respuesta que había buscado, consciente o inconscientemente, durante casi una década. El miedo a la verdad era tan grande como la esperanza de encontrarla. Respiró hondo, el aire caliente y polvoriento llenando sus pulmones. Miguel empujó la puerta, que se abrió con un suave crujido. El interior era oscuro y humilde. Consistía en una única habitación donde se desarrollaba la vida de esa pequeña familia. Había una pequeña mesa, 2 sillas y en el rincón más alejado de la luz, una cama. Acostada en ella estaba la frágil figura de una mujer. Arthur dudó en la entrada, sus ojos ajustándose a la penumbra. Podía ver su contorno, sentir la atmósfera de enfermedad y quietud en el aire. Era un ambiente de pobreza, sí, pero también de una paz y limpieza que hablaban mucho del carácter de sus habitantes. Arthur sentía una extraña sensación de familiaridad, una premonición que le erizaba la piel. Cada fibra de su ser le decía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Miró a Miguel, que ahora caminaba de puntillas hacia la cama de su madre, sosteniendo la bolsa de pan como un precioso trofeo. El amor en ese simple gesto era tan poderoso, tan puro, que fortaleció el coraje de Arthur. Dio el primer paso dentro de la casa, cruzando el umbral no solo de una vivienda, sino de su propio pasado olvidado, que lo esperaba pacientemente en aquel lecho de dolor. Se acercó lentamente a la cama, el sonido de sus propios pasos amortiguado por el suelo de cemento. La mujer dormía, el rostro sereno a pesar de la palidez. Los rasgos eran más viejos, marcados por el sufrimiento y la enfermedad, pero debajo de ellos, Arthur comenzó a ver la curva de la barbilla, la línea de la ceja, la forma de los labios. Eran fragmentos, destellos de un recuerdo enterrado bajo capas de tiempo y trauma. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era ella. Tenía que ser ella. Estaba mirando el rostro del ángel anónimo que lo había salvado cuando no era nadie, ni siquiera para sí mismo. El aire en la pequeña habitación se volvió denso con la expectación.
Miguel, notando la emoción del extraño, tocó suavemente el hombro de su madre, susurrando su nombre. El momento de la verdad se acercaba, un punto de colisión de destinos que había sido puesto en movimiento por un simple trozo de pan. Lo que estaba a punto de ser revelado en esa humilde casa no solo cambiaría la vida de esa familia, sino que también llenaría el vacío existencial de un hombre que, a pesar de haber conquistado el mundo, se había perdido a sí mismo y estaba a punto de reencontrarse de la manera más improbable posible. Arthur llevó la mano al bolsillo, sus dedos buscando algo que llevaba consigo todos los días, desde hacía años. Un pequeño objeto de metal, frío y liso, su único vínculo tangible con el pasado, la única prueba de que la bondad que recibió no había sido un sueño. Lo sujetó con fuerza, la textura familiar calmando sus nervios. Lo que estaba a punto de hacer era un salto de fe, una apuesta de todo o nada al poder de la memoria y la gratitud. Estaba al borde de un precipicio emocional, listo para descubrir si el ángel de su pasado aún lo recordaría. La conexión entre esas tres almas estaba a punto de forjarse en una revelación que sacudiría los cimientos de sus vidas. El niño que solo quería alimentar a su madre, el hombre rico que actuó por compasión y la mujer enferma que, en su pasado, plantó una semilla de bondad sin esperar jamás cosechar sus frutos. El destino los había reunido en esa pequeña habitación, tejiendo sus hilos de forma misteriosa y compleja. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, el capítulo más importante, el de la revelación y la redención, apenas comenzaba. El mundo fuera de esa puerta azul, con su crueldad e indiferencia, personificado por el gerente del restaurante, parecía haber desaparecido. Allí dentro, solo la verdad importaba. Arthur observó a la mujer comenzar a despertar, el leve temblor de sus párpados, el suave sonido de su respiración. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese momento. La búsqueda silenciosa que lo había traído de vuelta a ese país estaba a punto de terminar de una manera que nunca podría haber imaginado en sus sueños más audaces. Preparó su corazón para lo que vendría a continuación. La posibilidad del rechazo de no ser recordado era aterradora, pero la oportunidad, por pequeña que fuera, de poder finalmente agradecer a la persona que le dio una segunda oportunidad en la vida era una fuerza mucho mayor. Miró el rostro dormido de Elena y sintió una ola de gratitud tan abrumadora que casi lo derriba. Aquella mujer, sin saberlo, era el ancla de su existencia, el punto de partida de todo lo que se había convertido, el faro en su larga noche de amnesia. Pero lo que aquel millonario vio en el colgante que llevaba y lo que estaba a punto de mostrarle a Elena, cambiaría todo lo que creía sobre el azar y el destino. Aquel pequeño objeto de metal no era solo un recuerdo, era una llave que estaba a punto de abrir la puerta a un pasado olvidado, a revelar una conexión divina entre un acto de bondad anónimo y un milagro que esperaba suceder. El clímax de aquel viaje emocional estaba a solo un latido de distancia, prometiendo una revelación que traería lágrimas, sanación y finalmente, redención. Con la delicadeza de quien toca algo sagrado, Miguel posó la mano en el hombro de su madre. «Mamá», susurró, «despierta, tenemos visita, un amigo». Elena despertó de su sueño febril lentamente, sus pestañas temblando antes de que sus ojos se abrieran a un mundo nublado por la enfermedad. Su primera visión fue el rostro amado de su hijo, y una débil sonrisa tocó sus labios. Pero entonces, su mirada se movió hacia la figura alta y sombría que estaba junto a la cama. Vio a un hombre extranjero, bien vestido, con el rostro marcado por una emoción intensa e indescifrable. La confusión y una pizca de miedo se apoderaron de sus facciones. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué quería en su humilde casa? Arthur dio un paso vacilante hacia adelante, sintiendo como si estuviera pisando suelo sagrado. El olor a hierbas medicinales y a pobreza flotaba en el aire, una realidad tan lejana de su mundo de lujo. Tragó el nudo en su garganta y con la voz entrecortada pronunció el nombre que se había repetido a sí mismo tantas veces en sus noches de insomnio. ¿Elena? El nombre salió como una plegaria.
Una pregunta desesperada. Al oír su voz, la mujer lo miró con más atención. El acento, la entonación, había algo vagamente familiar, como el eco de una canción escuchada hacía mucho, mucho tiempo, cuyas notas estaban perdidas en la niebla del pasado. La memoria, antes borrosa, ahora inundó la mente de Arthur con una claridad abrumadora. Ya no veía la humilde habitación, sino las paredes blancas y estériles de un hospital. El dolor fantasma de huesos rotos recorrió su cuerpo. Miró a Elena y la vio más joven, vestida con un uniforme de enfermera. El rostro cansado, pero los ojos llenos de una compasión que era lo único que lo mantenía cuerdo. El accidente, logró decir, las palabras tropezando. No recordaba nada. Y tú me dijiste que incluso cuando todo está oscuro, el sol siempre vuelve a salir. Señalabas la ventana. Sus palabras fueron una llave girando en una cerradura oxidada. Elena frunció el ceño, hurgando en el archivo de rostros y tragedias que era su memoria de años de trabajo en el hospital público. Un caso en Minnetonka particular comenzó a emerger de las sombras. Un extranjero, víctima de un terrible accidente de coche, que llegó sin documentos, sin nombre, con el cuerpo roto y la mente en blanco. Un hombre que pasó semanas en un limbo entre la vida y la muerte. Recordaba sentir una compasión especial por aquel paciente solitario, por aquel hombre que el mundo parecía haber olvidado por completo. Pero el rostro, el tiempo y el sufrimiento habían cambiado tanto aquel rostro. Viendo su vacilación, la duda en sus ojos, Arthur supo que las palabras no eran suficientes. La prueba de su conexión, el talismán de su supervivencia, estaba en su mano. La levantó lentamente, el puño cerrado temblando visiblemente. Para él, ese momento era la culminación de una década de búsqueda silenciosa. Todos los negocios que cerró, toda la fortuna que acumuló, todo parecía un preludio para ese instante. Con el corazón latiendo descompasado en el pecho, abrió la mano, revelando lo que guardaba con tanto celo. La débil luz que entraba por la ventana incidió sobre el objeto en su palma, haciéndolo brillar suavemente en la penumbra de la habitación. Allí estaba, una pequeña medalla de plata, gastada por el tiempo y el tacto constante. La imagen de San Miguel Arcángel, con su espada levantada contra el mal, estaba casi borrada, pero aún reconocible. Los bordes del colgante estaban lisos, pulidos por años de contacto con la piel de Arthur, de ser sostenida en momentos de duda y soledad. Aquel no era un simple objeto religioso, era la materialización de un acto de fe, un vínculo físico entre dos almas que se cruzaron en el momento más oscuro. Era la única herencia de su pasado perdido, el único regalo que había recibido cuando no tenía absolutamente nada, ni siquiera su propia identidad. Con los ojos fijos en los de Elena, Arthur extendió la mano, ofreciéndole la medalla para que la viera. Su voz era un susurro cargado de una década de gratitud reprimida. «Tú me diste esto», dijo, la emoción quebrando su voz. «La pusiste en mi mano cuando ni siquiera podía hablar. Me dijiste que San Miguel era el protector de los olvidados y de los que libran batallas solos. Nunca olvidé esas palabras. Nunca olvidé este regalo». En ese momento, no era el empresario poderoso, sino el paciente anónimo, vulnerable y agradecido, rindiendo homenaje a su salvadora. Al ver la medalla, el mundo de Elena se detuvo. No era una medalla cualquiera, era su medalla, un regalo de su difunta madre que llevaba desde la infancia. Recordó el día, la noche, en que la desesperanza se apoderó del ala del hospital. Los médicos decían que el extranjero no pasaría de esa noche. Y ella, en un acto de fe y compasión desesperada, se quitó la medalla de su propio cuello y la colocó en la mano inerte de él, susurrando una oración para que el arcángel lo guiara de vuelta a la vida. Era un secreto entre ella, Dios y aquel paciente anónimo, un secreto que ahora regresaba a ella de la forma más increíble. La niebla en su memoria se disipó instantáneamente, revelando el rostro del hombre más joven detrás de las facciones del extraño. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, corriendo por su rostro pálido y enfermo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un shock tan profundo, de una maravilla tan grande que parecían venir de otro mundo.
«Eres tú», logró articular, la voz débil y ronca, llena de asombro. «El hombre del accidente, el americano. Dios mío, pensamos que tú. Nunca supimos qué pasó contigo. Pensamos que habías muerto». La confirmación, la prueba de que no estaba loco, de que su memoria era real, rompió la última barrera de autocontrol de Arthur. Un sollozo escapó de su pecho, un sonido gutural de dolor, alivio y alegría, todo mezclado. Las piernas le flaquearon y cayó de rodillas al lado de la cama, como un peregrino que finalmente llega a su santuario. Enterró el rostro en la sábana delgada, y las lágrimas que había contenido durante años brotaron en un torrente incontrolable. Un hombre que conquistó el mundo de los negocios estaba allí, de rodillas, llorando como un niño, ante la humilde mujer que, con un simple gesto, salvó su alma. Miguel, hasta entonces un espectador silencioso, observaba la escena con una sabiduría que iba más allá de su edad. No entendía los detalles, la historia detrás de ese encuentro, pero comprendía el lenguaje universal de aquellas lágrimas. Vio la fuerza de aquel hombre rudo desmoronarse en vulnerabilidad y vio la vida volver a los ojos de su madre. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza genuina brilló en el rostro de Elena. Miguel se acercó e instintivamente puso la mano en el hombro de Arthur, un pequeño gesto de consuelo de un niño a un adulto roto y reencontrado. Agarrando la frágil mano de Elena, Arthur levantó el rostro bañado en lágrimas. «Sobreviví, Elena, por ti. Tu fe me dio fuerzas», dijo, con la voz aún entrecortada. «Construí una nueva vida, hice una fortuna, pero siempre sentí un vacío, una pieza que faltaba. Eras tú. Volví a México para buscar esa pieza, sin saber qué o quién era. Y hoy, por el hambre de tu hijo, por un trozo de pan, el destino me ha traído de vuelta a ti». La revelación era completa. El círculo del destino se había cerrado de una forma que ninguna ficción podría haber inventado. La deuda de gratitud estaba a punto de ser pagada. La transformación fue inmediata y abrumadora. Esa misma tarde, una ambulancia privada, convocada por Arthur, llegó a la pequeña Casa Azul. Con un cuidado infinito, Elena fue trasladada al mejor hospital de la capital. Un lugar de pasillos brillantes y tecnología de punta que contrastaba brutalmente con la negligencia que ella había conocido. Arthur no escatimó en gastos, asegurándose de que los médicos más calificados del país la atendieran. Miguel observó todo con los ojos muy abiertos, sosteniendo la mano de aquel extraño que se había convertido en su ángel guardián. Por primera vez en muchos meses, el peso aplastante de la responsabilidad fue quitado de sus pequeños hombros, reemplazado por una abrumadora sensación de seguridad y de que finalmente todo estaría bien. Las semanas que siguieron fueron de curación y redescubrimiento. Elena, respondiendo rápidamente al tratamiento adecuado, floreció. La palidez dio paso a un color saludable y la fuerza volvió a sus miembros. Arthur era una presencia constante a su lado, no como un benefactor distante, sino como un hijo reencontrado. Pasaban horas conversando, llenando el vacío de una década. Ella le contaba sobre Miguel, sobre sus sueños para el niño. Él le contaba sobre su vida vacía de éxito, sobre la búsqueda de un propósito que solo encontró al volver a ella. La conexión entre ellos, antes basada en un acto de compasión anónima, se profundizó en un lazo de amor y amistad verdadera. La vida de Miguel también se transformó en un sueño que nunca se atrevió a tener. El hambre era ahora un recuerdo lejano. Matriculado en la mejor escuela de la ciudad, llevaba un uniforme nuevo y limpio, y su mochila estaba llena de libros en lugar de preocupaciones. La seriedad en su mirada fue gradualmente reemplazada por la luz despreocupada de la infancia. Hizo amigos, corrió, jugó, aprendió. Y en todos los momentos importantes, Arthur estaba allí. Estaba en el público en su primera presentación escolar, lo ayudaba con la tarea, le enseñaba a jugar a la pelota. El hombre que había perdido su pasado encontró su futuro en la sonrisa de ese niño, convirtiéndose en el padre que Miguel nunca tuvo. Mientras tanto, en la plaza principal, la historia se había extendido como un viento de cambio. La noticia de la crueldad de Ricardo y del milagroso reencuentro que siguió se convirtió en la leyenda del pueblo. Los turistas que escuchaban el relato
se negaban a entrar en la Ventana Dorada. Los residentes locales, que antes veían el restaurante con admiración, ahora lo miraban con desprecio. El establecimiento, antes un símbolo de estatus, se convirtió en un monumento a la vergüenza de su gerente. Las mesas doradas se quedaban cada vez más vacías, y el silencio dentro de sus paredes era un testimonio diario de que la arrogancia, tarde o temprano, siempre cena sola, consumida por su propia amargura. Un día, Arthur y Miguel caminaban por la plaza de la mano cuando vieron a Ricardo. El gerente ya no llevaba su traje impecable, con ropa sencilla y los hombros encorvados por la derrota, barría la acera frente a su restaurante vacío. Sus ojos se encontraron con los de Arthur por un instante. No había acusación en la mirada del extranjero, solo una calma que era casi como piedad. Fue Ricardo quien desvió el rostro primero, incapaz de sostener la mirada del hombre cuya vida indirectamente ayudó a arreglar a través de su acto de maldad. La vergüenza era su castigo, una sentencia silenciosa y mucho más pesada que cualquier condena pública. Arthur se arrodilló frente a Miguel y, señalando discretamente al gerente, dijo en voz baja: «Mira, hijo mío, la verdadera pobreza no está en no tener qué comer, sino en tener un corazón vacío de compasión. La fuerza de un hombre no se mide por a quién puede humillar, sino por a quién decide ayudar». Miguel miró a Ricardo, a esa figura disminuida y solitaria, y por primera vez no sintió rabia ni miedo, sino una chispa de empatía. Entendió que el hombre que lo había expulsado era en realidad mucho más hambriento y miserable de lo que él jamás había sido, incluso con el estómago vacío. La gratitud de Arthur no se limitó a cuidar de Elena y Miguel. Redescubrió su humanidad y decidió compartirla. Usando su fortuna, creó una fundación con el nombre de Elena para reformar y modernizar el hospital público del pueblo, garantizando que nadie más sufriera por falta de recursos. Compró una casa bonita y espaciosa para su nueva familia, no para visitarlos, sino para vivir con ellos. Él, el empresario solitario que viajaba por el mundo, encontró su verdadero hogar en ese pequeño y polvoriento pueblo de México, el lugar donde lo había perdido todo, y milagrosamente había reencontrado el universo entero. Al final, el viaje desesperado de un niño por un simple trozo de pan no solo salvó la vida de su madre, sino que también rescató el alma de un hombre perdido y enseñó una lección inolvidable a toda una comunidad. La historia demostró que un acto de bondad, por pequeño que sea, nunca es en vano. Resuena a través del tiempo, creando olas de consecuencias que no podemos prever, regresando a nosotros de formas misteriosas y magníficas. El verdadero valor de un ser humano no reside en su riqueza o apariencia, sino en la capacidad de ver la dignidad en el otro y ofrecer un trozo de pan cuando es todo lo que se necesita. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y la gratitud. Cada vida es un enredo de conexiones invisibles, y nunca sabemos cuándo un pequeño gesto nuestro puede convertirse en el milagro en la vida de otra persona. Comenta "Yo creo" para difundir este mensaje de esperanza y dinos desde qué ciudad estás viendo, para que esta cadena de bien pueda cruzar fronteras y recordarnos que, al fin y al cabo, todos somos parte del mismo y extraordinario viaje humano.